Hoy vamos a hablar de una de las remontadas empresariales más increíbles de la historia reciente. De verdad, vamos a desgranar cómo AMD, una empresa que estaba prácticamente en la lona, pasó de estar al borde de la desaparición a convertirse en un auténtico gigante que hoy le planta cara a toda la industria. A ver, para que nos hagamos una idea del drama. En 2015, las acciones de AMD valían menos de $2, menos que una hamburguesa. Era una empresa que todo el mundo daba por muerta. Y de repente, unos pocos años después, esa misma compañía estaba a la cabeza en innovación y en rendimiento. La pregunta es obvia: ¿cómo demonios ocurrió un cambio tan radical? Pues para entender esta historia, hay que irse al principio de todo, a los mismísimos cimientos de Silicon Valley. Porque curiosamente, todos los grandes jugadores de esta industria, de los semiconductores, comparten, pues una especie de origen familiar. Son como primos hermanos. Mirad, todo arranca en una empresa llamada Fairchild Semiconductor. En los años 60, Fairchild era como la Apple, Google y Nvidia de su época. Todo en uno, un gigante absoluto. Y de las tensiones internas de ese gigante nacieron dos empresas que lo cambiarían todo. Primero, en 1968, dos de sus cerebritos se fueron y crearon una pequeña compañía llamada Intel. Y solo un año más tarde, inspirados por ellos, un vendedor súper carismático, Jerry Sanders, y otros ingenieros hicieron lo mismo y fundaron Advanced Micro Devices, o sea, AMD. Eso sí, desde el minuto uno, sus filosofías eran como la noche y el día. Intel nació con la ambición de ser el innovador, de inventar el futuro, de crear cosas que no existían. AMD, en cambio, asumió un papel muy diferente, el de ser la alternativa fiable. Su plan era mucho más sencillo: vamos a clonar los productos que le funcionan a Intel, como su famoso procesador 8080, los hacemos un poquito mejor y los vendemos más baratos. Y bueno, esta estrategia les funcionó, durante un tiempo les fue bien. Pero claro, inevitablemente esto colocó a AMD en una posición de eterno segundón, siempre viviendo a la sombra del gigante que era Intel. Y esto, a la larga, les llevó a un declive muy peligroso. En 2006, AMD hizo un movimiento que, sobre el papel, parecía una jugada maestra. Compró ATI, que era un gigante de las tarjetas gráficas. De la noche a la mañana, AMD se convirtió en la única compañía del mundo que fabricaba las dos cosas: CPUs, los cerebros del ordenador, y GPUs, los músculos para los gráficos. Una ventaja estratégica brutal, sí, pero que tuvo un coste altísimo. Claro, mientras AMD estaba súper liada intentando integrar a ATI en la empresa, Intel no se durmió en los laureles, ni mucho menos. Siguió innovando, y la brecha de rendimiento entre ellos se hizo cada vez más y más grande. Los procesadores de AMD se quedaron muy atrás, relegados a ser la opción barata, pero nunca la mejor. La empresa se iba deslizando poco a poco hacia la más absoluta irrelevancia. Y con todo esto, pues llegamos al punto más bajo de su historia. Pero bajo de verdad. En 2015, la empresa estaba al borde de la quiebra. Sus acciones se vendían por menos de $2. El final parecía, sinceramente, inevitable. La pregunta es, ¿cómo se sale de ahí? Con un gigante como Intel dominando el mercado con puño de hierro y con tu empresa completamente en ruinas, ¿cómo es posible darle la vuelta a una situación así? Pues la respuesta, o mejor dicho, la salvación, llegó con un cambio radical en la dirección. Y con una apuesta de a todo o nada. Es entonces cuando entra en escena una nueva CEO, Lisa Su, que tenía un plan radical para reconstruir la compañía desde sus cimientos. Lisa Su se la jugó, pero no un poco, no, se lo jugó absolutamente todo a una sola carta. No una pequeña mejora, sino a rediseñar por completo sus procesadores, con una filosofía totalmente nueva, la arquitectura Zen. Era la típica apuesta que o te salva para siempre o te hunde en la miseria definitivamente. A ver, para que entendamos por qué esto de Zen fue tan revolucionario, primero hay que ver cómo hacía las cosas Intel. Su método era lo que se llama diseño monolítico. Esto significa que cada procesador era una única y gran pieza de silicio. Si querían hacer un procesador más potente, con más núcleos, tenían que diseñar y fabricar desde cero un chip más grande y más complejo. Un proceso carísimo y muy poco flexible, la verdad. Y aquí es donde AMD llega y rompe la baraja por completo con el diseño chiplet. La idea era radicalmente distinta. En lugar de hacer un chip enorme, iban a fabricar millones de pequeñas unidades idénticas, muy eficientes, llamadas CCDs, para luego combinarlas como si fueran piezas de Lego. La genialidad de esta estrategia es brutal. Es la modularidad. Piensa que fabricas en masa una sola piececita que te ha salido muy bien. ¿Que necesitas un procesador de 8 núcleos? Pues usas un chiplet. ¿Que el mercado te pide uno de 16 núcleos? Pues pones 2. ¿Uno de 64? Pues 8. Esta flexibilidad les permitió adaptarse al mercado a una velocidad de vértigo, reducir costes una barbaridad y, sobre todo, escalar el rendimiento de una forma que Intel, con su método antiguo, simplemente no podía igualar. Vale, la arquitectura Zen fue un exitazo total y de repente AMD estaba otra vez en la pelea.
Pero para ser el rey de reyes había que conquistar el terreno más difícil, el reino más exigente de todos, el de los videojuegos de PC. Y es que, a pesar de lo bien que iba Zen, Intel todavía tenía la sartén por el mango en el gaming. Sus procesadores tenían menor latencia, un acceso más rápido a la memoria, y eso se traducía en lo único que le importa a quien juega: más fotogramas por segundo. AMD necesitaba un último golpe de efecto, una última genialidad. Entonces, ¿qué podían hacer? ¿Cómo podían cerrar esa brecha sin tener que empezar de cero otra vez? Pues la solución fue sorprendentemente directa y un poco bruta. La idea fue, sinceramente, un poco tosca pero brillante. Si el procesador necesita los datos más rápido, pues vamos a ponerle una despensa gigante de datos pegada, literalmente encima. Cogieron una capa extra de memoria caché y la soldaron encima del propio chip. Así de simple. Y a este invento lo bautizaron como 3D V-Cache. ¿Por qué 3D? Pues porque apilaron la memoria en vertical, creando una estructura tridimensional. Esta caché extra, esta despensa gigante, permitía que el procesador tuviera a mano toda la información que necesitaba para los juegos, eliminando cuellos de botella. Y con esto, sus procesadores X3D se convirtieron de la noche a la mañana en los campeones indiscutibles del gaming. Fin de la discusión. Bueno, y después de coronarse en el mundo del PC de sobremesa, la industria ya está mirando a la siguiente gran batalla. Una que gira en torno a la palabra de moda, claro, inteligencia artificial. El protagonista de toda esta nueva movida es algo llamado NPU, o Unidad de Procesamiento Neuronal. Para que nos entendamos, es un pequeño procesador auxiliar que va dentro de la CPU principal y cuya única misión es hacer tareas de inteligencia artificial de una forma muy eficiente. Está pensado sobre todo para no fundir la batería de los portátiles. Vale, y en la práctica, en el día a día, ¿para qué sirve esta NPU? Pues a ver, por ahora las tareas son bastante específicas, la verdad. Sirve para desenfocar el fondo en una videollamada, para corregir la mirada y que parezca que miras a la cámara, para encuadrarte automáticamente o para ejecutar algunas funciones básicas de IA en Windows, como las de Paint. Y aquí viene la clave de todo esto. La gran mayoría de estas cosas ya las podía hacer la tarjeta gráfica o el procesador principal de toda la vida. El único beneficio real a día de hoy de tener una NPU es que hace estas tareas consumiendo un poquito menos de energía. Por lo tanto, su impacto real en nuestro uso diario es todavía muy limitado. Lo que nos deja con la gran pregunta final. ¿Estamos de verdad ante el inicio de una nueva revolución en la informática? ¿Una donde la IA en nuestros ordenadores lo va a cambiar todo? ¿O es quizá la última gran campaña de marketing de la industria? Una especie de alucinación colectiva en la que todos hemos decidido que esto es mucho más importante de lo que realmente es. Pues como siempre, el tiempo lo dirá.